Después viene lo que es la reposición hidroelectrolítica, cuyos objetivos son el sostén hemodinámico durante las primeras 36 a 50 horas. Es el periodo de máximo riesgo, ¿ya? De que se puede producir hipovolemia. Hay que reemplazar los fluidos secuestrados en los tejidos intersticiales como consecuencia de la injuria térmica. Ahí está lo que les decía, ¿no? Existe una traslocación masiva de fluidos entre los distintos compartimientos. Uno dice que se produce primero, o sea, por el daño local, ¿no es cierto? Hemos dicho que se produce edema de las zonas lesionadas, pero una vez que se activan los medidores de la inflamación, no solamente el edema se produce en las zonas lesionadas. Por ejemplo, van a ver ustedes en vuestra experiencia, si es que ven algún quemado, el paciente se ha quemado las extremidades inferiores, las manos. Pasan los días y, como les decía, los factores de la inflamación empiezan a circular por el organismo y, por ejemplo, se produce edema de párpados, edema de escroto, etcétera. ¿Qué pasó si esa zona no se había lesionado? Se produce edema de pulmón incluso. Entonces ya el daño o el proceso se vuelve sistémico, ¿no es cierto? También hay que cuidar esto, evitar sobrehidratación, ¿no? Porque podemos producir edema tisular y cerebral. Ya lo acudimos al paciente, ya lo limpiamos, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que hacer para evitar el fallo o el proceso hipovolémico, ¿qué cosa es? Una reposición hidroelectrolítica, ¿no es cierto? La fórmula más conocida es la de Parkland, que ustedes ya la deben conocer desde vuestro pregrado. Útil en la primera fase, primeras 24 o 36 horas, ¿no? Los pacientes quemados no se mueren, si se mueren, no se mueren por dolor, no se mueren por infección, o sea, los primeros en la etapa aguda no se mueren por esas cosas, ¿ya? ¿Ya? ¿Se mueren por qué? Se mueren por una hipovolemia, o sea, sencillamente por no ponerle un clorurito, por eso se mueren. En un hospital eso es admisible, ya creo que no, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, básicamente, después ya viene el tratamiento. Depende de la complejidad del hospital, etcétera, etcétera, que un paciente gran quemado más adelante fallezca o no fallezca, pero las primeras 36 horas se mueren por eso, ¿ya? Por hipovolemia. Entonces, ¿qué dice esta formulita de Parkland? Dice 4 por kilo por superficie corporal quemada. Ese es el, esa es la fórmula para calcular el volumen de reposición hidroelectrolítica. Ya muchos se la conocen, ya no quieren. En caso de grandes quemados, esto es, sin embargo, o sea, para fines de examen, de cálculo, etcétera, este es 4, ¿sí? ¿No? Pero muchas veces la experiencia dice otra cosa. Por ejemplo, en grandes quemados hay que poner un poco más, o en injuria inhalatoria, en caso de resucitación tardía también, ¿ya? Entonces vamos a calcular nuestro Parkland. Tenemos el paciente que se quemó ahorita, por ejemplo, se quemó 20%, entonces multiplicaremos 4 por 20, 80, que pese 70 kilos, 80 por 7, 560, 5 litros 600, ¿no es cierto? Ese es el volumen de reposición de líquidos y electrolitos, de los cuales el 50%, que serán 2.900, lo vamos a aplicar en las primeras 8 horas, contando desde el momento en que se quemó el paciente. Se quemó a las 10 de la mañana, estamos a las 12 del día que recibimos al paciente, nos corresponde 2.800, entonces 2.800 le ponemos desde las 10 de la mañana, ¿hasta qué hora sería? Hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces solamente póngale 2.800 hasta las 6 de la tarde. Se cuenta desde que se quemó el paciente. Ojo, desde que se quemó el paciente, ¿ya? No cuenta desde que... No vayan a calcular, le dicen el paciente llegó a las 11 o a las 12, no lo tomen así, no los agarren por ahí. A veces la respuesta más facilita aparece por ahí, está que les sonríe, pero hay una alternativa que está mal en las horas, ¿no? Y el siguiente 50%, vale decir los 2.800 restantes, lo ponen en las siguientes eh, en las siguientes 16 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? 2.800 a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces ustedes mismos hagan bastantes ejercicios con esta cosa, ¿ya? Pónganse ejemplos, pacientes que quema a tal hora, tal hora.
Entonces les va a salir, la única manera de hacerlo esto rápido y ganar tiempo en un examen es practicando. Porque si van a empezar a ir al examen a recordar, ya se les fue 2, 3 minutos. ¿Ah? Entonces, cuando hacen varios ejemplos, ustedes ponen un caso, otro caso, otro caso. Entonces ya en automática, así automático lo van a sacar. Y ya saben cuáles son las jugaditas de la hora, etcétera, ¿ya? Ya están con la mente alerta. Porque si no, si van a estar entre recordar era así, no era así, ya se les pasó el otro detalle, ¿ya? Las siguientes 24 horas se puede utilizar albúmina, etcétera, ¿no? Hay que agregar incluso dextrosa, etcétera. Y normalmente se calcula o se administra el 50% del volumen utilizado en el primer día. Se recomienda, acá dice lactato de Ringer o cristaloides. En nuestro medio solamente tenemos cristaloides. ¿Cómo vamos a saber si estamos realizando una buena reanimación? El mejor indicador es la diuresis, ¿ya? Entonces, en niños vamos a tener una diuresis mayor de 1 cc por kilo por hora. Y en adultos, una diuresis mayor de 0.5 cc por kilo por hora, ¿ya? Ese es el mejor indicador. Si el paciente está con estas diuresis, estamos haciéndolo bien. Más que, se los digo, más que estar con el cálculo correcto, etcétera, esto es lo que manda, ¿ya? Si es que estas cosas no están bien, entonces hay que empezar a tratar un poco más, hay que revalorar al paciente. Y no necesariamente, por ejemplo, ese Parkland es solamente referencia. Es algo que está para que hagan preguntas, etcétera, ¿no? Para tener como un protocolo en un hospital cómo hacer las cosas. Pero si un paciente, por ejemplo, no está con esta diuresis indicada y no vamos a ceñirnos a ese Parkland, tenemos que hidratar más. Aquí están algunos criterios para definir a un paciente quemado. Estos son algunas características. Superior al 25% en adultos, dice, y 20% en edades extremas. Generalmente se considera como 20%, ¿no? Quemaduras profundas, es decir, tercer grado, superiores al 10%. Quemaduras que afecten cara y cuello. Quemaduras por inhalación. Entonces el paciente gran quemado no solamente es por la extensión, sino por la localización, por el tipo, ¿no? Traumatismo asociado, quemaduras en pacientes con enfermedades de bases graves. Esos son pacientes grandes quemados, ¿ya? El concepto de gran quemado entonces es un poco más amplio. Lo que les mencionaba hace rato, que también es de bastante riesgo, viene un paciente como un paciente eléctrico que también no se ve nada visible, entonces también puede venir un paciente que te dice, ¿sabe qué cosa? Es una quemadura y he estado encerrado. Lo que normalmente entendemos nosotros por quemadura, tenemos a veces el concepto tubulares de qué cosa quemadura, es ver una lesión en la piel, etcétera. Si no hay eso, chao, no molestes, estoy haciendo mi guardia, ¿sí o no? Entonces, viene un paciente, ay, doctor, me he quemado. ¿Qué cosa? Tosecita. Ah, no, tome esto, váyase a la casa, mañana viene. Y mañana ya viene, pero viene en cajón, ¿ah? Entonces, estas cosas nos hacen pensar que siempre la anamnesis antes que todo, ¿ya? Si un paciente se ha quemado en un lugar cerrado, sospechoso, ¿ya? Si este paciente está con estridor, ronquera o tos persistente, sospechoso de vía aérea. Le preguntamos, ¿su voz era así? A un familiar que venga, el señor habla así, el paciente hablaba así, no está ronco, allá, eso nos hace sospechar. Que el paciente venga con quemadura de la cara, de los labios, la boca, la orofaringe, mucosa nasal, que esté a veces con hollín en esputo o secreciones respiratorias nasales, también nos hace sospechar. Que esté con disnea, que esté presentando confusión o disminución del nivel de conciencia, que tenga una desaturación, todo eso nos hace pensar en una quemadura en vía aérea, ¿ya? O una injuria inhalatoria es el término correcto. ¿Listo? Muchas veces estos pacientes no tienen quemaduras, toda la piel está indemne. Bueno, algo más de lo mismo, ¿no? Acá hay que añadir localizaciones especiales, ya lo he mencionado. Lesión pulmonar, quemaduras eléctricas.
quemaduras químicas graves, en pacientes con antecedentes clínicos, ¿no? Diabetes, bronquitis, etcétera. Aquí está lo que les decía de antes. Escarectomía. ¿Qué cosa era escarectomía? Era retirar la escara, ¿no es cierto? No lo confundan. Ectomía. No lo confundan con escarotomía. Tomía es cortar. Escarotomía es el tratamiento para el síndrome compresivo o manguito, ¿no es cierto? Cuando hacen manguito, quemaduras en manguito o tubulares, ¿no? Puede ser pregunta de examen fácilmente, ¿no? Paciente que viene con una quemadura del antebrazo del lado derecho, se sospecha que se hospitaliza urgentemente por presentar síndrome compresivo. Mencione usted el tratamiento urgente. Escarectomía, escarotomía, injerto, no sé, algo así. Pregunta, ¿no? Facilito. ¿Cuál era? Escarectomía, escarotomía. Escarectomía, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me acuerdo, ¿sí o no? ¿Ya ves? Entonces, facilito. Escarectomía, escarectomía es el tratamiento previo a realizar una limpieza, a hacer un injerto. O sea, escarectomía, entre comillas, se podría poner como sinónimo de limpieza quirúrgica, ¿no? Escarectomía, sinónimo, limpieza quirúrgica, pónganle, ¿ya? Entonces, esta escarectomía, la cual es la limpieza, retirar el tejido muerto de un paciente quemado, según la extensión que tenga, se va a clasificar según el momento en que se realice. Lo ideal sería que se haga inmediatamente, en el mismo día que llega, ¿no es cierto? Pero no va a poder ser. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que esperar que el tejido se defina, que la quemadura se defina, ¿ya? No solo por eso, porque en qué hospital, no sé, hasta ahorita no veo en qué hospital se hagan los exámenes o los prequirúrgicos inmediatamente. Difícil, ¿no es cierto? Demoran. Entonces, y aparte, es muy difícil, hasta ahorita no se tiene ningún método tecnológico, etcétera, para poder distinguir una quemadura de segundo grado de una de tercer grado, una de segundo grado profundo de una de tercero. Solamente a veces ni el más experimentado le acierta. A veces esto puede ser segundo grado, puede ser segundo profundo o tercer grado. Para el día siguiente ya es un tercer grado o para el día siguiente ya es un segundo grado superficial. Así es, ¿ya? Entonces por eso también que se espera, para que la quemadura se defina, ¿no? Claro que a veces también se hace mal. Entonces lo más común es la escarectomía precoz, que se hace al tercer, al quinto día. Otra recomendación por la cual se hace generalmente la precoz es que porque el paciente en el primer momento, el primer día hasta el segundo día todavía está inestable, ¿no es cierto? Es un paciente que está en crisis. Y muchas veces incluso estos pacientes ni reciben alimentación, etcétera. Entonces, yo creo que al tercer, quinto día ya un paciente está bien estabilizado. Una vez que realizamos la limpieza quirúrgica, entonces el paciente queda peladito, sin piel, ¿sí? Es como queda como un pollo sin pellejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya no tiene piel nuevamente, ¿qué cosas están sobre los músculos? Sobre los músculos están las terminaciones nerviosas. Otra vez esta lesión, esta pérdida de sustancia es dolorosa. Muchas veces estos pacientes se curan con sedación o con anestesia. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Cuando ya el tejido está limpiecito, tenemos que cubrirlo, para lo cual tenemos los denominados injertos de piel, ¿ya? Entonces, los injertos de piel también se van a dividir. Tendremos el autoinjerto, que es lo que normalmente se hace, ¿ya? Autoinjerto es coger un tejido. ¿Qué cosa es un injerto? Es un tejido que se retira del cuerpo, que queda sin vascularización y se traslada a otra zona donde se requiera cubrir. Puede haber injerto de piel, puede haber injerto de hueso, de tendón, de fascia, de dermis, etcétera, ¿no? Entonces, injerto, entiéndalo así, ¿no? Injerto no solamente es de piel, hasta injerto de grasa, ¿no es cierto?
Ahora el injerto de grasa está siendo bastante útil para muchas cosas, para el aspecto reconstructivo y para el aspecto estético. Reconstructivo, por ejemplo, hay eh, las señoras que sufren de cáncer de mama, se les hace una exéresis y a veces no quieren que se les haga, no se les haga un procedimiento acá del abdomen o que les ponga una prótesis. Entonces se les empieza a infiltrar por etapas la grasa. Pones 100, pones 100, pones 100 y al final queda una mama de apariencia casi normal, ¿ya? O en aspectos estéticos, a veces también las mujeres no quieren prótesis, ¿no? Porque las prótesis son pasajeras, entonces quieren grasa. No solamente en las mamas, sino también en los glúteos, etcétera. Para rellenar arrugas se injerta grasa, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, para casos de síndrome de Romber, donde existe atrofia de la piel en el rostro, se ponen injertos de fascia, puede ser de fascia lata, etcétera, o también se ponen injertos de dermis, se levanta toda la piel. Esto es como un cuero, ¿no? Queda como un cuero casi desvascularizado, entonces agarra un pedazo de, se le saca la epidermis, puede ser del muslo, por ejemplo, saca la epidermis con un dermatomo bien finito, lo que queda es la dermis, se agarra el mismo dermatomo, se pone a más grosor, se saca una plancha así, se levanta toda la piel de acá y le pones eso, entonces la carita hincha, ya no tienen una facies cadavérica. Para todas esas cosas se utiliza injerto, existe de muchas cosas, ¿ya? El otinjerto es del propio paciente, el isoinjerto de gemelos, ¿no es cierto? El homoinjerto o aloinjerto de la misma especie. Y el heteroinjerto o senoinjerto, que generalmente lo que se utiliza es de piel de cerdo, ¿ya? La piel de chancho. ¿Están claros estos conceptos o alguna duda ahí? No, ¿no es cierto? Si no reclaman, está bien, está claro. Estos son los instrumentos que se utilizan para sacar los injertos. Este es un dermátomo eléctrico, ¿no? Esta es la manera como se gradúa acá, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo graduemos esto, vamos a sacar injertos de distinto grosor. Vamos a sacar finos, intermedios y gruesos. Y también podremos sacar piel total, ¿no? Este es el injerto. Aquí está. Este injerto ya ha sufrido un proceso de mallado. Entonces, imagínense que tenemos un paciente, a ver, con un 60% de quemadura y les retiramos, le hacemos una limpieza quirúrgica de 20%. Cubrir 20% es bastante, ¿no? Imagínense 20 manos, cubrir 20 manos, ¿de dónde vas a sacar tanta piel? Es difícil, ¿no es cierto? Imagínate si tienes 20%, ya 10% para cubrir y solamente tienes 3% de zona dadora o de dónde vas a sacar piel. Te queda, falta 7%. Entonces lo que se utiliza, lo que se hace es se malla la piel. Al momento de mallar, ¿qué cosa vemos que se produce acá? La piel se expande, ¿sí? Entonces, al momento de expandir, podemos mallar o expandir la piel en proporciones, puede ser de 1 a 2, es decir, esa dimensión 1 se vuelve a 2, o puede ser 1 a 3, hasta 6. Cuando es 1 a 6 ya prácticamente parece una tela de araña nomás. ¿Qué pasa? Cuando ponemos la piel aquí, estos espacios se rellenan, con el transcurso de los días se rellenan, la piel empieza a crecer, pero ya logramos cubrir bastante área, ¿no es cierto? Imagínense, tenemos 10% por cubrir, tenemos 3% de piel. Si le ponemos a proporción 1 a 3, ya tenemos 9%. Hemos cubierto con una pequeña zona dadora, hemos cubierto 9%, ¿ya? Este es el procedimiento. Esta es, ¿no?, una imagen que muestra un incendio en una zona industrial. Mencionan algunos textos que hasta, dependiendo del material incinerado, existen hasta 200 tipos de sustancias diferentes en este humo, ¿no? Lo cual es recontra tóxico para el cuerpo humano. Bien, esto ejemplifica, ¿no?, el caso de una quemadura por inhalación de humo. Acá se sospecha que existe una injuria inhalatoria. Entonces, como dijimos antes, vemos quemaduras de las vibrisas, esputo carbonáceo, ronquido, etcétera.
¿Qué va a hacer? Ha habido un impacto de esta zona, de la primera parte de la entramada respiratoria. Entonces, lo que más se teme es que se produzca un edema de la glotis, lo cual al final va a llevar al deceso al paciente. Y no solamente eso es en las primeras instancias o en las primeras horas. Más adelante, como ya se les recordó, se produce una activación de los factores de la inflamación. Entonces, todos estos van a empezar a participar en el árbol respiratorio. Entonces, producen edema. Y ese edema es al final de cuentas lo que lo mata al paciente, ¿no? Bueno, es lo que se hace normalmente cuando se tiene un paciente con sospecha de injuria inhalatoria. Si el paciente está consciente, sin problemas respiratorios, sin quemaduras profundas en cara, colocamos mascarilla de oxígeno al 100%, le tomamos una muestra de gases arteriales y carga máxima hemoglobinemia. Si es que este está normal, seguimos con oxígeno para mantener una saturación más de 90. Si está aumentada, damos 90 a 100% de oxígeno hasta que descienda a menos de 7%. ¿Ya? Aplicamos presión positiva si es que la carboximoglobinemia es mayor de 40%. Bueno, y algunas veces se puede utilizar la cámara hiperbárica. Esta es la imagen típica de un paciente con sospecha de lesión de vía respiratoria, ¿no? Miren, los pelitos, las vibrisas de los nasales están quemadas, me tiene esputo carbonáceo, etcétera, y de seguro que este paciente está con una ronquera. Vamos a sospechar cuando el paciente haya sufrido una quemadura en un ambiente cerrado, ha habido abundante humo en el sitio del fuego, quemaduras faciales o en el cuello, el pelo de las cejas o las vibrisas están quemadas, sibilancias, expectoración negra, tos, voz áspera, dolor de garganta, disnea. Bueno, como les decía, la obstrucción puede ser en los primeros momentos o tardía, ¿no es cierto? Esta tardía es ya prácticamente porque se activó la cascada inflamatoria. ¿No? Ahí está, 3%, más de lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vemos una quemadura de características menores? Sencillamente tenemos un antebrazo quemado, cosas por ahí. Le hacemos su limpieza, su curación, su antibiótico, analgésico y lo mandamos a la casa. Los antibióticos, les pregunto, ¿son útiles las primeras 24 horas, sí o no? Viene un paciente con el muslo quemado, 2%. Se quemó hace 2 horas. Viene, lo curan, etcétera. ¿Cómo es 2%? Lo mandan a la casa. Le indican antibiótico, analgésico. Sí, no. ¿Mm? ¿Quiénes están por sí? Aunque el no ya ganó. Pero vamos a ver si gana el sí o no. ¿Quiénes están por el sí? ¿Nadie? ¿Por el no? 2 nomás. Han ganado el 2, el no ganó por 2. Está descrito que las primeras 24 horas los antibióticos no tienen efecto, ¿ya? No sirven para nada. De igual manera que en las quemaduras o en las que se sospecha injuria inhalatoria, la administración de antibióticos y corticoides no sirve para nada, ¿ya? En caso de una quemadura moderada, tratamiento lo hospitalizamos en sala de quemados, ¿no es cierto? Y cuando es una quemadura mayor, este paciente obligadamente tiene que pasar a cuidados intensivos. Esto puede ser una quemadura menor. ¿Recuerdas que antes les decía que existe una pseudoescara? Esta es una pseudoescara, ¿no? Parece una quemadura de tercer grado.
pero no lo es. Esto se levantó parcialmente porque este tejido blanquecino venía desde acá, así todo era parejito, pero alguien le pasó una gasa por acá y se levantó parcialmente, ¿cierto? Eso es una pseudoescara, es un tejido que se eleva, que parece escara y no es. Ahí está, vamos a considerar quemado moderado cuando existe 15 a 25% en un adulto, 10 a 20% en un niño. Siempre los extremos de la edad son mayor gravedad, ¿no es cierto? Y solamente 2 a 10% de tercer grado en niño o adulto que no incluya ojos, orejas, cara o genitales. Este. Hemos dicho que es para hospitalizar, ¿no es cierto? Los pies, una zona de riesgo. Aquí vemos varias zonas de tercer grado, algunas de segundo. En realidad así se ve una quemadura, un entreverado de grados. Esto ya es un tercer grado. Y un quemado mayor es mayor de 25% en adulto y más de 20% en niños. Toda quemadura que incluya ojos, orejas, cara, genitales, manos o pies también es quemadura mayor. Trastornos por inhalación, quemaduras eléctricas, lesiones por quemaduras complicadas que incluyan traumatismos craneales u otros traumas mayores. Pacientes con comorbilidades. Este es un quemado mayor. Bueno, es un quemado mayor y también mayor de edad, ¿no? Otro tipo de... Básicamente las preguntas vienen referidas a quemaduras por líquidos o por fuego. Sin embargo, si es que llegaran a preguntar viniera una pregunta de quemaduras por ácidos, lo más, eh, lo más preguntado es el mecanismo de lesión, ¿no? No tienen que memorizar otra cosa. Entonces, el mecanismo lesivo en el caso de ácidos, en general por químicos, es la necrosis coagulativa. Solamente memoricen eso, ¿no? Eso ha venido en preguntas de examen. El mecanismo productor de quemaduras por ácidos es necrosis coagulativa. Aquí está una mnemotecnia de ácidos coagulativa, ¿ya? Esa palabrita ya les hace recordar todo. Coagulativa de ácidos, porque pueden confundir con álcalis. Coagulativa. ¿Listo? Y en caso de los álcalis, licuefacción. ¿Listo? De álcalis, licuefacción. Y ya está. Si es que algo viniera. Veremos también por otra parte lo que son las etapas de la cicatrización en caso de que produciese un corte, una quemadura, etcétera. Usualmente se divide en tres partes, ¿no? Acá es una división un poco más completa, pero la fase primera va a ser la fase de hemostasis, inflamación, la segunda es de proliferación y la tercera es de remodelación, ¿no? De aquí tener en cuenta que la fase temprana va a iniciar cuando se activa la activación del mecanismo de la coagulación, la cual empieza por dos vías, ya sabemos, ¿no? La primera vía que se activa es la vía intrínseca por contacto con el endotelio. Se activa el factor 12, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Por la vía intrínseca se activa el factor 7 y al final llegan a una vía común, ¿no? Esto activa la fibrina, en la fibrina se van a manera de red, se atrapan las plaquetas, estas plaquetas explosionan, sueltan factores de quimioatrayentes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esas cosas van a preguntarnos. Pueden preguntar, la fase temprana de la cicatrización comprende hasta las 36 horas, ¿no? Eso puede ser pregunta. La fase intermedia, 1 a 4 días. En esta ya van a hacer presencia los fibroblastos. En las primeras etapas van a estar las plaquetas, después bueno, eso mejor se los pregunto después. La fase tardía que dura hasta un año, ¿ya? Es por eso que cuando tenemos una cicatriz, un corte, etcétera,
Bueno, la primera fase se puede haber vencido en 4 días, retiramos los puntos en 5 días, 7 días, etcétera. Y los pacientes muchas veces creen que ya se terminó todo. A veces pasa un mes más y tenemos una cicatriz un poquito fea y el paciente cree que eso va a quedar así. Entonces uno recién les explica que el proceso total de la cicatrización puede demorar hasta un año. Hasta un año entonces va a durar, ¿qué cosa? La remodelación de esa cicatriz. Por eso que las cicatrices al año a veces ya no se notan. Muchos pacientes que se operan los párpados tienen su cicatriz a las 2, 3 semanas acá. Entonces dicen, esto me va a quedar así, doctor, se ve feo. Paciencia, paciencia. Venga usted de acá 2 meses, le dice. Y a los 2 meses viene y ya no se nota nada. Oh, el doctor es milagroso, no deja cicatriz, te dicen, es su propio cuerpo, que, ¿no es cierto? Claro, si es que también lo haces bonito, ¿no? Hay algunos tips, hay muchas cosas que van en contra y a favor del proceso de cicatrización. Una de ellas es el tipo de sutura, cómo lo haces, cuánta tensión pones. Otras cosas ya son propias del paciente. Por ejemplo, cuando tenemos una cicatriz hipertrófica o queloide, que espero ninguno de acá lo tenga, ¿no es cierto? Eso es ya una característica propia del paciente. Incluso hasta el estrés afecta a una cicatriz, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué, qué células? Puede venir otra pregunta, puede ser, ¿qué células participan o qué célula es la primera que hace su presencia en el proceso de la cicatrización o en las etapas de la cicatrización? Primero está obviamente las plaquetas, ¿no? Inmediatamente, más o menos a partir en el primer día aparecen los granulocitos, ¿ya? Polimorfonucleares. Posteriormente hacen su aparición los macrófagos. Una vez que los granulocitos ya aparecieron, ¿qué cosas hacen los granulocitos? Empiezan a patrullar la zona, ¿no es cierto?, en busca de cualquier probable infección. Más adelante, cuando ya han superado esto o se inmolan, aparecen los macrófagos, los cuales los destruyen. Los macrófagos empiezan a liberar sustancias, factores de crecimiento. Entonces después, como ya está limpio el tejido, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos que esa herida se cierre, ya se produjo un tapón, un coágulo, etcétera. Necesitamos que eso se cierre. Entonces aparecerán quienes fabrican tejido. ¿Qué célula fabrica tejido? ¿Qué célula es el albañil? Los fibroblastos. ¿Ya? Entonces más adelante aparecen los fibroblastos. ¿Ya? Entonces así, es una secuencia. Entonces no se los estoy diciendo así de paporreta, ¿no es cierto? Esto es para que más o menos se entiendan. Aparecen las plaquetas porque tienen que hacer el tapón, es lo primero. Después hay que ver si esa herida está limpia, está infectada. ¿Quién aparece? El polimorfo nuclear, el granulocito. Vigila que todo esté en orden, esté limpiecito, etcétera. Por eso es que también hace mucho cuando una herida no está bien limpiada y se cierra sin limpiar bien, cicatriza feo. Si está limpiecito, cicatriza bonito, ¿no? Después, si ya se verificó que la herida está limpia, todo, aparece quién, el que tiene que trabajar, fibroblasto. Entonces, si lo entienden así, facilito les viene la pregunta y lo resuelven, ¿no es cierto? Pero si les digo que tal etapa no saben ni por qué, ni por dónde,